Les hemos anunciado, está aquí ya el doctor Graco Pérez, experto en Derecho Internacional, nos va a hablar sobre la relación, cómo puede darse ya oficialmente a partir del 1 de junio, cuando asuma la presidencia de El Salvador, Nayib Bukele, sustituyendo a Serén, porque con el presidente actual de El Salvador había una excelente relación, igual con Jimmy Morales de Guatemala, y el presidente nuestro, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Incluso lo del Triángulo Norte, lo del sector de la frontera se estaba manejando en forma, diríamos, espectacular. Hoy la situación podría cambiar y eso es lo que vamos a consultarle, entre otras cosas también al doctor Pérez, el aspecto también de la caravana de migrantes, así como se están yendo muchos hondureños, muchos compatriotas, intentando alcanzar el sueño americano, de esa misma manera están también retornados. Primero, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, estar aquí siempre con nosotros. Un placer siempre estar en este canal de televisión y con usted, por supuesto, el licenciado Zelaya. Gracias, doctor. Primero, lo de Bukele, Nayib Bukele, ¿va a cambiar la relación con El Salvador a partir del 1 de junio cuando él asuma la presidencia, especialmente con nuestro país y en la región? Bueno, yo creo que ya está cambiando. De hecho, este intercambio de Twitter y el tono de las acusaciones que se han hecho, creo que ya marca lo que va a ser pues la presidencia del señor Bukele en El Salvador y la relación que va a tener con Honduras. Ahora, lo interesante aquí es preguntarse qué es lo que sucede, por qué se está produciendo esto, porque cuando él estaba haciendo su campaña política, el señor Bukele, se entiende, ¿no? Porque hacía cuestionamientos a Honduras sobre el tema de la fraude electoral y que él no quería que sucediera lo mismo en El Salvador. Y el gobierno de Honduras en ese momento guardó silencio. Ahora, siendo el presidente electo, él no ha asumido todavía posesión, como usted lo señala, hasta el 1 de junio. Ya el gobierno de Honduras empieza, y el gobierno porque lo hace un representante del gobierno de la República. Y empieza a hacer cuestionamientos. Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esto? ¿Por qué no se permite que él primero tome posesión y dependiendo de las acciones que él tome, entonces hacer los cuestionamientos? ¿Qué deben hacerse? Ya como presidente en función. En función, correcto, sí, porque en este momento él no ha tomado decisiones para empezar a cuestionarlo de que si va a hacer lo mismo que hizo cuando estaba como alcalde. Y entonces, hacerlo también en el ámbito correcto. Para eso existen reuniones presidenciales, existen todos estos foros del Triángulo Norte y todo lo demás, y no empezar a hacer ese tipo de cuestionamientos que en nada abona, no solo a la región, al Triángulo Norte, sino que a los pueblos, a El Salvador y a Honduras, porque finalmente somos los más afectados. Si no se logran entender estos gobernantes, va a existir más descoordinación. ¿Y quiénes son los que benefician? Claro, maras y pandillas. Se afecta el comercio, se afecta la inversión, se afecta la relación con el mismo Estados Unidos. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Ahora, hay intereses atrás. Claro que tiene que haber un interés. ¿Qué podría ser esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que se está disputando y hay... Además de este cruce de palabras que generó una inconformidad de parte del gobierno de Honduras y, por supuesto, entonces habrá algún nivel de resentimiento, creo que se está también poniendo en juego el liderazgo en la región. Porque Bukele es un presidente joven, con una nueva forma de gobernar, ya ahora se están viendo algunas situaciones en El Salvador, él no quiere... él quiere hacer su toma de posesión en una plaza, hay algunas diferencias con la Asamblea Legislativa. Y por parte del gobierno de Honduras, el tema de desviar un poco la atención de los problemas que tenemos acá, sobre todo en los últimos días, el tema energético. Y hoy escuchaba las declaraciones del gobernante en el sentido de que, las pronunció ayer, que se van a aumentar el número de policías militares y va a enfocar, se va a duplicar el número y los que no estén de acuerdo es porque están apoyando el crimen organizado. Y este discurso en el que seguramente está buscando un apoyo
extraterritorial con el tema de El Salvador, diciéndole que de El Salvador vienen pandilleros hacia Honduras, pero ese es un movimiento que se da también de Honduras hacia El Salvador y hacia el resto de Centroamérica, incluso Estados Unidos. Entonces, yo creo que los gobernantes, en función del interés de nuestros países y de los pueblos, deben pensar más en buscar soluciones, no esta confrontación que no va a dar ningún fruto positivo. Con el presidente Sánchez Serén y con Jimmy Morales, en esto del Triángulo Norte, que fue bien impulsado por el presidente nuestro, había una excelente relación y se miraba, se podía palpar prácticamente como un liderazgo del presidente Hernández en relación de lo del Triángulo. Hoy con Bukele va a cambiar realmente este esquema en su concepto. Yo creo que sí, porque recordemos que él es un presidente nuevo, un presidente fresco, que está llegando al poder. Es joven, tiene liderazgo, una forma diferente de hacer política y ha creado mucha simpatía, no solo dentro de El Salvador, y esto también es interesante, sino que dentro de Honduras, porque él tiene seguidores dentro de Honduras. Y en un momento determinado eso también es un factor que hay que tomar en cuenta, porque existen, así como tenemos muchas similitudes en cuanto a las identidades de nuestros pueblos, los que más nos parecemos entre Honduras es con El Salvador, también existen temas que todavía están ahí pendientes, por ejemplo el caso del tema del Golfo, y ahí creo yo que esto podría exacerbarse un poquito aprovechando la situación. La coyuntura. Sí, exactamente, y eso al final también va a traer más problemas, no es beneficioso para ninguno de las dos naciones, o sea, tienen que buscar soluciones y pensar más allá de los intereses políticos y de imagen y alcanzar sus objetivos particulares, porque aquí hay que pensar en función de la nación y más de la región centroamericana. Hay que pensar en función del Triángulo Norte y volver un poquito al tema de integración. Fíjense que ya nadie habla de integración en la región. ¿Y cómo nos ven desde afuera las potencias? ¿Cómo nos ve la Unión Europea? Como una región, como un bloque. Sí. Porque como países somos muy pequeños. Demasiado pequeños para ellos. Nuestro comercio, nuestra economía, nuestra población, territorio es demasiado pequeño para ellos. Entonces tenemos que actuar como región. Hay que pensar ya hacia adelante, ya esas visiones de parcela del siglo pasado hay que abandonarlas. Bueno, hay una preocupación, no sé si legítima, en el sentido de que cuando uno conversa con gente que son expertas, el caso suyo, por ejemplo, el 90, cuando era presidente Rafael Nardo Callejas y Alfredo Cristiani en El Salvador, se dieron por lo de la disputa de La Haya, también en La Haya, enfrentamientos y la gente tuvo cierto temor de que hubiésemos llegado más allá y retroceder a 1969, aunque las condiciones son diferentes ahora, porque uno percibe en la población de que no hay un ambiente para ese tipo de cosas, pero por el cruce de tuit, por el pensamiento del nuevo mandatario de El Salvador y el presidente nuestro, ¿cree que en algún momento podría llegarse a algún tipo de tensión o de relación de esa naturaleza? Sí, yo creo que sí, tal vez no llegar al extremo de una confrontación bélica, pero sí siempre exacerbar el nacionalismo en momentos difíciles internos de los países, siempre es beneficioso para los gobernantes, porque une, exacto, ellos se levantan su perfil y unen a la sociedad alrededor de ellos, porque el nacionalismo surge dentro de la población. Y en este momento somos una sociedad, hay que decirlo, muy polarizada. Entonces eso vendría a aglutinar un poco más a la sociedad, desviar la atención y claro, eso ayuda un poco a la persona que se encuentra en el poder. Pero no creo que lleguemos a esos niveles, pero sí en la búsqueda de algunos objetivos como levantar su perfil o popularidad, defender algunas posiciones, en este caso el tema de la policía militar, distraer de temas internos como la situación económica, la situación de seguridad. O sea, sí es viable usar la temática de algún problema entre dos naciones. Y más cuando, por supuesto, son personas de un alto nivel los que se están enfrentando, porque en este caso todavía no hemos escuchado al gobernante Juan Orlando Hernández referirse al tema, pero es innegable que el señor Levaldia está actuando. Hablando
el presidente. Exactamente. El hecho que no lo inviten a la toma de posesión significa o es algún mensaje de algo. Si no lo invitan a la toma de posesión de Bukele para el 1 de junio. Sí, eso yo consideraría que ya sería un agravio considerable porque, mire, en diplomacia las diferencias personales son una cosa. Lo que él pueda decir del gobernante Juan Orlando Hernández es una cosa. Pero la representación del país es otra. O sea, somos un país fronterizo, históricamente unidos, parte de la región, con los mismos problemas y tal. Entonces, no invitar al presidente yo creo que marcaría una relación muy difícil. Y yo creo que ahí el gobierno de Honduras debe actuar inteligentemente y debe buscar los acercamientos necesarios a través de las instituciones. Para eso existe una Cancillería. O si no es posible, pues buscar otros interlocutores. En este caso podría ser empresa privada, academia. O sea, siempre hay formas de hacer acercamientos. Porque sería, imagínense... Es la primera vez en la historia, independientemente de que han habido discrepancias claro. en varios asuntos incluso, pero siempre Honduras, en sus tomas de posiciones, invitaba, vinieran o no, claro. pero al presidente de El Salvador y viceversa, el de El Salvador invitaba al presidente de Honduras. Es que estamos para apoyarnos. Sí. Imagínense que van a venir representantes de países lejanos a la toma de posesión y no va a estar el representante del país vecino. Vecino. Sí, o sea, no. Y la imagen que eso va a implicar. O sea, eso va a trascender. Hasta el momento yo creo que eso ha sido un dime que te diré a nivel centroamericano. Y tal vez ha llegado hasta a México. Alguien le estará dando seguimiento en Estados Unidos. Pero que todo está en la comunidad internacional, una toma de posición y digan, bueno, ¿y Honduras dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, a mí me parece que eso no va a favorecer la imagen ni de Honduras, por supuesto de El Salvador, ni la región. Porque nos van a ver todavía como pequeñas parcelas donde nos estamos peleando por cosas que no son realmente trascendentes para toda la sociedad. O sea, que hay que pensar en función, si tenemos un problema de maras y pandillas, bueno, hay que enfrentarlo como región, sentarse y presentarse y llevar posiciones firmes de igual manera frente a los Estados Unidos o México. Pero estarnos peleando entre nosotros, ¿cómo vamos a llegar al país del norte a decirle, miren, necesitamos cooperación si ustedes se ponen de acuerdo? O sea, estamos a 50 días más o menos de la toma de posesión. ¿Hay tiempo todavía? Claro que sí, hay tiempo. Yo creo que se tienen que hacer los acercamientos, buscar los interlocutores que deben existirlos. Lo que pasa es que, como le digo, depende cuál es el interés del gobierno de Honduras. Puede ser que el interés sea abrir más la brecha, crear más tensión, que tratar de resolver el problema. Aquí depende entonces también del gobernante nuestro. Claro, por supuesto. Él es el que tiene... Lo dice el gobernante a través de Cancillería, por ejemplo, pero tampoco la Cancillería se va a mover sin una invitación del presidente. Eso. Es que así como el señor Eval Díaz ha pronunciado... uno entiende no sabe que es directamente, que está siguiendo instrucciones, entonces igualmente él debe girar instrucciones para que esta situación se suavice. Pero le digo, si hay un interés de parte del gobierno, obviamente no lo van a hacer. Al contrario, puede ser que quieran más bien abrir más la brecha. El gobernante, dice, Juan Orlando Hernández, siempre dice, no, para pelear se necesitan dos, dice. Ajá, bueno. Pero entonces, ese es el discurso. Sí, en el discurso, pero bueno, ahora entonces también se necesita dos para que exista esta fricción con El Salvador. Entonces, y estamos hablando de un asunto más delicado porque es asunto de país. Es de país, y es que así se tiene que ver, y ese es el tema. Tienen que pensar en función... Ambos gobernantes, ambos, el presidente electo de El Salvador y el gobernante de Honduras, tienen que pensar en función de sus naciones, no en función de que es que me dijo que yo yo le dije y entonces a mí eso me molesta. No es eso. O sea, hay que pensar, se supone, personas con un nivel de absorción mayor que nosotros que somos ciudadanos. O sea, que deberían de tener mayor capacidad de absorber algunas situaciones pensando en el país, no pensando en ellos. Tienen que dejar aparte de sus rencores, sus intereses personales y pensar en una población que es al final la que se va a ver más afectada. ¿Por qué?
porque afecta la lucha contra la violencia, afecta la migración, afecta la cooperación, afecta la inversión, o sea, todo se ve afectado. Y al final, ¿a quién es al que le causa más daño? A la persona que tiene más necesidad. Bueno, cuando el presidente Bukele dice en un tuit, ¿cuál es la diferencia entre el presidente de Honduras y el presidente de Nicaragua? Dijo ninguna. Son gobiernos impopulares, son gobiernos impuestos, son un narcoestado. No genera o no comienza, bueno, aunque usted lo dijo ahorita, para pelear se necesitan dos, pero ¿no comenzó él con ese discurso confrontativo fuerte? Sí, fue el señor Bukele, pero hay que decirlo, en campaña política. Incluso el gobierno en ese momento guardó silencio. O sea, yo entiendo que ellos estaban pensando en función de que, bueno, este hombre puede decir cualquier cosa para atraer votos. Es como los discursos de todos los políticos que en campaña, para levantar su perfil, entonces atacan. Entonces, además era un candidato y con pocas posibilidades aparentemente en aquel momento. Y uno se va a poner un gobierno ya establecido a pelear con una persona que apenas es candidato. Entonces él tiene ese margen para estar jugando con su discurso. Pero ahora ya es presidente electo. Y cuando él ya fue electo, el primero que lanzó la piedra fue el señor Eval Díaz. O sea, por eso digo yo, si él era presidente electo, ¿por qué se ponen a pelear ya? O sea, eso debió haber quedado como campaña política y luego sentarse, mira, eso ya pasó, eso fue un tema político. De felicitación, mire, lo felicitamos. Correcto, eso. Lo que se utiliza en mire, la diplomacia. esa es diplomacia, sí. Correcto. O sea, si yo quiero manejar las relaciones de Estado como relaciones personales, estoy perdido. Entonces, mejor me voy al campo personal. Pero si yo estoy como representante de un Estado, yo tengo que asumir muchas cosas, porque no soy yo, soy representante de todo un pueblo. Sí, se puede volver a la década de los 80 en ese sentido, probablemente sí. Esta relación se mantiene así, un poco tensa, tomando en cuenta que, bueno, es que todos somos fronterizos, Nicaragua, obviamente Costa Rica es más con Nicaragua, pero la cercanía de que somos países de la región centroamericana implica que tenemos muchísimas cosas en común. Pero si este enfrentamiento continúa y pasa de los famosos tweets a otros asuntos, puede ser un poco más delicado, y esas ayudas que ya nos han quitado algunas de ellas, el Triángulo Norte, lo que anunció el presidente de los 500 millones de dólares, podría irse profundizando en el sentido de que la región centroamericana puede significar muy poco para Estados Unidos y para la Unión Europea. Sí, definitivamente eso nos va a afectar y Estados Unidos y la Unión Europea pueden tomar sus propias decisiones. La cooperación de la Unión Europea es para la región. Ellos nos ven como bloque. Ellos no quieren negociar con uno o dos países. Igual va a suceder con Estados Unidos. Va a decir, bueno, si ustedes no se pueden poner de acuerdo, entonces yo voy a tomar mis decisiones y vean ustedes cómo se resuelven. Y mire, aquí puede suceder eso en un momento determinado. Puede llamar el gobernante de Estados Unidos y llamarles la atención, ¿no? Tal vez no el gobernante, porque ni siquiera lo han visto, poco, sí. Pero va a poner a un mensajero y le va a decir, mire, si me ponen ya de acuerdo, dejen eso, porque entonces no estamos en nada. Mire, si el presidente, vamos a hacer las salvedades, pero el presidente de Estados Unidos se reúne con un enemigo que es Corea del Norte, con Kim Jong-un, a hablar de temas, se dan las manos, se saludan, se toman fotos, hablan bien uno del otro, aunque después se dan la espalda y pueden decir cosas. Pero tienen esa capacidad, o sea, ahí se ve cuál es la dimensión de estos gobernantes, ¿no? Y por otro lado, sí, yo creo que es necesario que realicen estos acercamientos. Mire, como usted ya nos señala, todavía estamos aquí en una pequeña escalada. Son cuestión de Twitter, ¿verdad? Cuando él emita una declaración siendo presidente y se ve obligado el gobernante de Honduras o viceversa a responder, entonces ahí vamos a estar en una escalada mayor. Y eso causa fricción. Al final todos somos afectados. O sea, no veo yo cuál es el beneficio más que para el gobierno de estar realizando este tipo de confrontación. Entonces el llamado debe ser desde la sociedad, desde la academia, desde las personas que generan opinión, a que bajen eso, ¿verdad? Y que nos preocupemos por los problemas reales que tenemos. O sea, discutir con el presidente Bukele no va a resolver el problema del ENE, no va a resolver el problema de inseguridad del país, no nos va a generar más empleo.
que esos son los problemas que tenemos. Y eso es lo que está produciendo la migración a los Estados Unidos. Esos son los indicadores. Usted lo mencionaba, la migración está aumentando. ¿Por qué? Porque no existen condiciones en el país. Nadie quiere abandonar su país cuando tiene todo lo necesario, cuando se le brindan las oportunidades. Pero se aumenta el número de personas que quieren salir del país, es porque se nos está quitando, los que tenemos algún ingreso, se nos está quitando nuestra capacidad adquisitiva. Cada vez que hay estos incrementos del ENE, del SANA, de la canasta básica y todo una espiral inflacionaria que al final las personas que viven de un salario limitado y tienen que atender a su familia se dan cuenta que no los van a poder sacar adelante y que tienen que buscar otras opciones para darle opciones a sus hijos. Y entonces eso genera la migración. Es sencillo. En eso nos tenemos que concentrar, en el apoyo de los países cooperantes y al tiempo hacer lo que nos corresponde a nosotros en nuestro país. Porque no va a haber dinero de la cooperación internacional que nos resuelvan los problemas. Somos nosotros los que los tenemos que resolver. Doctor, entre enero, febrero al 31 de marzo, 3 meses de lo que va del año, 19.600 hondureños han retornado de México y Guatemala, de los cuales más de 3.000 son niños, Y estos son solo los aspectos legales que controla el gobierno de los que regresan. Bueno, los que regresan y no se dan cuenta, número uno, y otros los que logran pasar. Entonces, si en 3 meses ha ocurrido eso, significa más o menos un promedio de unos casi 7.000 personas por mes. Estamos en una situación, la gente dice, bueno, nunca se habían ido en forma masiva como se están yendo ahora, pero eso es porque cuando se van en forma masiva se van en caravana. Pero todos los días, en este momento que estamos aquí en esta entrevista con usted, son muchos los hondureños que están intentando llegar también a los Estados Unidos en este momento. Sí, es que la situación es que se había estado produciendo esta migración, ¿verdad? Un promedio de 300 personas diarias. Lo que pasa es que se hacía de forma silenciosa. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Esta primera caravana que se produjo. En octubre del año pasado. Exacto. Y eso centró la atención de los medios de comunicación y puso en alerta también al gobierno de Estados Unidos, combinado con el tema que ha servido de campaña. Recordemos eso, ahora ya Estados Unidos está entrando a un periodo de campaña electoral y el presidente Trump se quiere reelegir. En este periodo en el que está actualmente, el tema migratorio le resultó para llegar a la presidencia, entonces él lo sigue manteniendo. Y eso visibilizó esta situación de la migración en nuestro país. Pero la realidad es que aquí ha habido un flujo constante de personas. Y no solo en las caravanas, hay que decirlo, porque el otro fenómeno son de los profesionales que están buscando oportunidades en el exterior porque sienten que en el país no las van a tener. Y se está produciendo una fuga de cerebros increíble. ¿Por qué? Porque somos un país que vive de la política, de la influencia, del tráfico de influencias. O sea, necesitamos crear una sociedad donde realmente las personas tengan oportunidades de acuerdo a sus capacidades y esfuerzos. Pero si caemos en eso de que no importa toda mi experiencia, no importa mi estudio, no importa todo el esfuerzo que yo hago, si no tengo la recomendación del partido en el gobierno, porque esto no es solo ahora, no voy a tener una oportunidad de trabajo, entonces el país nunca va a salir adelante. Y hay que crear condiciones para que cada quien... Ese es el deber del Estado. El Estado no puede ser generador de empleo, no puede ser contratista de toda la población. Tiene que ser un generador de oportunidades. A la empresa privada, exactamente. Fundamentalmente. Pero también debemos de tener, doctor, una empresa privada que entienda eso y que no solo busque el beneficio personal, sino que trate que su ganancia... Es que nadie invierte para perder. Claro. Todos invierten para ganar, pero que sus ganancias sean razonables. Yo le decía, yo ponía un ejemplo de un empresario que yo conocía y somos muy buenos amigos. Me decía, mira, antes ganaba 800 millones, hoy estoy perdiendo. O sea, dicen ellos perdiendo ¿por qué? Porque ganaba 600 al año. Entonces, perdió 200. Claro, según él está perdiendo 200. No, si es que la situación es bien difícil, claro. Y como es difícil para todos, entonces tenía que entender o debe de entender, como yo le dije, que no podía seguir ganando los 800 millones. Y que ganar 600, pues a decir, bueno, todavía estoy ganando.
Pero los empresarios acá, si un año ganaron 1.000 millones, por ejemplo, un año, ya el año siguiente ellos quieren ganar 1.200 millones o 1.300 millones. Y si solo ganaron 800, entonces dice, perdí 200 millones. Y las cosas, en mi concepto, que no soy empresario obviamente, pero que tengo un sentido común desarrollado como periodista, yo digo, ellos deberían decir, bueno, estoy ganando todavía algo razonable para mi empresa. Sí, eso es parte de la solidaridad que existe muy poco realmente. Y la responsabilidad social empresarial. Sí, pero la verdadera responsabilidad social, ¿verdad? Tal, no otras que se manejan. Sí, correcto, no maquillada, no maquillada, exacto. correcto. Pero también yo creo que esto depende mucho de la institucionalidad, porque aquí, mire, si se abren las oportunidades a las personas, surgirían realmente nuevas empresas. Aquí hablan de emprendedores, hablan de nuevas generación de empresas, que se han creado tantos empleos, pero realmente no existen las condiciones. Si existieran realmente las condiciones, yo les aseguro que surgiría más pequeñas empresas. Fíjense que en los países desarrollados, les voy a poner un caso, por ejemplo, el caso de Taiwán, la mayoría de empresas son microempresas, son pequeñas empresas. Claro, existen grandes consorcios, pero usted camina por una cuadra, hay una panadería, una zapatería, hay un taller, hay una pequeña farmacia y hay una serie de negocios que viven del consumo de esa comunidad. Exactamente, de la cuadra. ¿Usted recuerda antes? Yo conozco. Antes habían ventas de tortillas, habían ventas de helado, habían farmacias que eran de personas que ponían particulares, no de cadenas internacionales. Y bueno, pero todo el mundo tenía la oportunidad. ¿Por qué? Porque existen esas oportunidades. Porque se crean las condiciones. Pero si usted inicia un negocio y al día siguiente le están cobrando una extorsión y después viene la otra extorsión gubernamental del azar y le ponen un impuesto y ahí llega la alcaldía, después le llega el recibo, después, entonces es imposible. Sí, es imposible. Entonces hay que pensar en función de eso. Yo creo que todo depende de la institucionalidad. Y luego viene el tema corrupción, que no lo hemos tocado, que es otra causal. Porque entonces se alían los empresarios con el gobierno y un pequeño grupo, hay que decirlo, no todos los empresarios, o los mismos gobernantes o personas en el poder se convierten en empresarios y también hacen un juego sucio a los que han estado haciendo su trabajo empresarial. Hay una competencia desleal. Entonces, todo eso al final genera que vivamos en un país controlado por pequeños grupos que no permiten que otras personas entren al sistema, en este caso empresarial, abriendo pequeños negocios. Sí, es que no hay manera, bajo el esquema en que estamos operando, de poder salir adelante. Mire, por más que la gente luche, por más que la gente le ponga, bueno, y no hemos hablado si usted va a una institución bancaria a solicitar un préstamo. O sea, sus ganancias se le van solo en pagar los intereses, honestamente, mensuales que ha solicitado para medio montar ese pequeño negocio. Porque si estamos hablando de los microempresarios, si no, en la realidad se puede observar que para que le den un préstamo en una institución bancaria, casi el 80% es para gente de clase media hacia arriba. Entonces, el microempresario no tiene esa posibilidad. Y lo atoran. Le cobran ahí. Si usted quiere utilizar su tarjeta de crédito, entonces es más lo que le va a pagar, como yo le explicaba a un hermano mío que se metía al negocio, lo que le va a pagar de intereses al de la tarjeta de crédito que lo que verdaderamente usted va a ganar en una empresa. Entonces, más bien, va a ir perdiendo y hay un momento que tiene que cerrar. Pero ahí es donde entra el Estado como un regulador, de acuerdo. Abrir más oportunidades. Y si están convirtiéndose en una forma de sacarle el recurso a las personas, entonces tiene que el Estado actuar. O sea, tampoco se puede dejar... Miren, en estas sociedades todavía no estamos a esos niveles de dejar que la oferta y la demanda... Y nos vienen con historias ahí de que porque el petróleo sube, que el petróleo baja, pero nosotros no lo vemos realmente. No, ese juego de oferta. A ver si que cuando bajan allá, bajan el mismo nivel. No. Pero cuando sube, sí sube aquí. Entonces, hacen un juego siempre en beneficio para ellos como gobierno, para ellos como instituciones de empresa privada,
que solo va buscando el beneficio de ellos, no el beneficio de las mayorías. Ahí es donde se alían se hacen estas alianzas entre algunos empresarios y el gobierno. Sí. Y los mismos, y igual entran los que están en el poder. Si aquí cada periodo de gobierno aparecen grandes potentados. Claro, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Correcto, y ustedes dicen, mire, y yo cuando veo esto siempre pienso en función de las personas que trabajan en los mercados capitalinos, o San Pedro, o cualquier ciudad. Esa gente se levanta temprano, se acuesta tarde, está todo el día bajo sol, lluvia, luchando, y no sale, y cada vez su situación económica se deteriora más. Eso no ocurre en esos países del primer mundo, donde no importa si usted, claro, hay sus diferencias, pero en general todos son clase media. Si usted tiene una venta, un pequeño negocio, igual va a tener un nivel de vida. Y el Estado es responsable de proporcionarle educación, salud, defender sus derechos ante los más poderosos. Y de esa forma, entonces, van a surgir nuevas oportunidades. Pero cuando a usted, el Estado, le niega educación de calidad, le niega salud, o sea, ¿cómo le niega seguridad? Le niega la misma seguridad, que son obligaciones del Estado. Pero, y agarrando otra vez el tema, nos estamos peleando con un presidente electo de El Salvador, cuando aquí tenemos grandes problemas. Mire, el problema cuando usted empieza a cuestionar a otro es que le va a señalar sus propios errores. Y nosotros tenemos techo de vidrio, nos va a empezar a decir, a Honduras me refiero, le va a decir, mire, ustedes tienen esto, porque están señalando a El Salvador. Mire, Laura Elena Laínez Lozano dice, no es por maras y pandillas lo que dijo Bukele en su tweet, es por narcotráfico. Declara a Juan Orlando como un narcotraficante. Y prácticamente sí lo hizo. Correcto, en uno de esos tweets, pero eso es que fue aumentado. El cuestionamiento era por maras y pandillas desde Honduras. Entonces él le responde, me decís eso, entonces, pero vos tenés un hermano que está detenido por narcotráfico. Y luego vienen los cuestionamientos internacionales. Usted ve las cadenas, por ejemplo, CNN estaba viendo a esta representante en el Congreso de los Estados Unidos de origen guatemalteco, que también se refería al gobierno de Honduras como prácticamente un narcogobierno. Y al gobernante le decía narcogobernante. Y además, siempre que le están pidiendo explicación por cómo era posible que él no sabía que su hermano estaba involucrado. Y que el ministro incluso le dijo, no, esa pregunta se la voy a responder. Eso fue otra cosa que le dijo, bueno, entonces le voy a contestar eso confidencialmente. Entonces, todos esos temas, yo creo que no hay que revolver más las aguas y tratar de encontrarle solución en beneficio de todos los pueblos. O sea, aquí lo importante es fortalecer la institucionalidad, fortalecer las relaciones y buscarle solución a los problemas que ya los conocemos. Pero no nos vengan con magia aquí, que vamos a duplicar el número de policías militares es la solución. Esa no es la solución mientras no se ataquen los problemas sociales del país. Y mire, independientemente de la seguridad, entre comillas, cuando digo entre comillas, porque uno percibe. Yo lo que todos los días aquí informamos muertos. Captura de gente con droga, con cocaína. A veces inventan, bueno, no se inventan, pero aparecen narcopistas que destruimos en La Mosquita, y en La Mosquita ya llevan más de 1000 pistas, yo creo. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo aparecen tantas pistas de narcopistas? Pero, doctor, hemos dicho, ¿por qué en vez de tener tantos policías, tantos militares, por qué no hacemos? Miren Nicaragua, que es un país, honestamente, con los problemas que se pueda tener, que se tienen en este momento, que son enormes, pero la semana pasada, 19 hospitales de primer nivel en Nicaragua. Y aquí solo tenemos el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe y el de San Pedro Sula. De ahí, pare de contar. En los cascarones, médicos y hospital, pero medicinas y equipos no hay. No existen. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿por qué no centrarse más bien en un gobernante, un gobierno en cuestión de salud, en cuestión de educación, que son los temas más torales? Y mire, y oportunidad de trabajo. Yo insisto, puede ser, y lo conversamos todos los fines de semana, pero yo me sorprendo, si uno observa en la calle, aquí andan el currículum, muchos jóvenes, cuando andan los papeles amarillos, es que andan su currículum. Y la gente, por muy capaz que sea,
A veces se gradúan hasta con 95, 96%, y uno los escucha, como son jóvenes, dicen, no, yo voy a ir a trabajar porque yo me gradué con honores, yo tengo medalla de oro, yo tengo excelencia. Entonces uno a veces los queda viendo y dice, pucha, ya vas a ver la realidad de la vida. Sí, sí. Y la realidad de la vida es que si usted no tiene una recomendación, pero de un padrino, o de alguien a quien usted le ayudó, o es amigo de su papá, es amigo de su mamá, olvídese que puede tener las mejores notas y aquí no trabaja. Una empresa privada que no le dé empleo, doctor. En honor a la verdad, mire, yo digo siempre, yo sé que se molestan, y siempre digo esa palabra, porque a cada rato me llaman, Jorge, pero no es cierto, mira, nos están atorando la Miriam Guzmán. Bueno, pero antes no los atoraban. Antes aquí trabajaban libremente los empresarios y tampoco es que daban oportunidades de trabajo. Nunca lo han dado. Y el gobierno, que no debe de ser un facilitador de oportunidades de empleo directos. Cuando digo directos, debe crear condiciones. Debe crear condiciones. Eso es lo que debería hacer. Pero uno se enfrenta en estos jóvenes, doctor, ya sea de colegio o de universidad, a esa durísima realidad, por muy buenas notas que hayan tenido. Y con mucho esfuerzo y recursos, porque la educación aquí es cara. Es cara. Aquí, digámoslo, no hay educación gratuita. No, es cara. Hay que erogar para la escuela, uniformes, útiles, todo lo tienen que comprar. Entonces, en un momento determinado, los jóvenes pueden preferir mejor abandonar sus estudios e ingresar a otro tipo de actividad que les genera un ingreso. Rubro, sí. Bueno, la vez pasada tuvimos aquí un colega periodista, que se dedica a lavar carros de taxis. Sí, porque no hay trabajo de periodista. Yo tengo que comer, tengo 2 hijas, las tengo que mantener. El trabajo no deshonra a nadie, eso es indiscutible. Pero bueno, pero si uno se gradúa, hay gente que... Para eso estudia. Para eso estudia. O sea, también usted está mal utilizando sus recursos, porque si yo formo profesionales de un área es para que trabajen en eso. Es como... Y les voy a poner el ejemplo aquí y voy a aprovechar esta coyuntura. Como que yo ponga una odontóloga a dirigir el Ministerio de Turismo y luego la nombro en Copeco y luego la nombro de vicecanciller en asuntos de migración. O sea, por favor, si hay gente que está preparada en esa temática, ¿por qué no la pongo ahí? ¿Y sabes qué ocurre? La gente se desmotiva. Claro. Los que han estudiado esas áreas dicen, bueno, ¿y yo para qué estudio entonces esto? Si usted es cierto, si un odontólogo, que odontólogo es para que le miren los dientes a uno, que le corrijan algún problema de los dientes, que la nombren ahí en el Ministerio de Salud. En una dirección, o ministra, si quieren. O si quieren ponerla de migración, ok, pero para que le monten una clínica odontológica para los migrantes. Exacto. Entonces, ponen zapatero a tus zapatos. Pero entonces la gente, mire, ¿cuántos jóvenes no ve uno? Y lo decimos obviamente con conocimiento de causa, que se decepcionan. El doctor dice, se han graduado, pasan los años y no están haciendo nada. Entonces esa gente, ¿cómo le va a decir uno que no se vayan? O sea, que no se arriesguen a irse como sea. Deberían de irse obviamente legalmente, como dice Donald Trump, pero ¿y quién aquí? No, y usted ve cómo estos profesionales triunfan en otros países. Y usted dice, ¿por qué no lo hacen en nuestro país? Y ocupan altas posiciones y están en grandes instituciones, pero los quedamos viendo así como una cuestión milagrosa. No, es que tuvieron la oportunidad y ellos desarrollaron todas sus capacidades, pero aquí parece que el objetivo es mantenernos en un estado de miseria mental. O sea, no nos permiten soñar, tener visión, aspiración, mirar hacia un futuro, apuntarle a un objetivo, porque parece que eso fuera malo para las autoridades que están en el gobierno. Fíjense que ahora en esta época que ya vamos a entrar a este periodo de vacaciones, porque hay que decir, no es Semana Santa, el periodo de vacaciones, una semana, un país que necesita trabajo. Bueno, de hecho, toda la semana no hay trabajo. No hay trabajo. Sí, no hay trabajo. Y le hablan de la derrama que produce el turismo, y esa derrama lo que hace es dejar endeudada a la mayoría de la gente. Mire, yo no sé dónde encuentran esos datos. Dicen que más de 4 millones de hondureños se van a movilizar. Mire, doctor, yo a saber en qué estoy viendo, pero yo no creo ni siquiera que 1 millón de compatriotas se movilicen. Que la gente no tiene pisto. No tiene dinero. Yo no creo que alguien que esté acabado, que no tenga dinero,
vaya a ir a endeudarse. Sí hay algunos, pero lo que digo es la generalidad. Sí, no, por eso le digo, sí hay algunos que lo hacen. Porque mire, pero la generalidad no. No, doctor, pero es que le montan toda una campaña de que si usted no sale de vacaciones, usted está fregado. Está perdido. Sí, está perdido. Váyase como sea, pero váyase. Bueno, si les están pagando el mes de abril, ya anticipado, hoy es 9, pero le están pagando ya el jueves, viernes le pagan a la gente. No, y usted no aguanta su celular llamándole, le aprobamos un préstamo y, bueno, no solicitado. No, exacto. Yo así le digo, no, mire, licenciado, es que por su récord. Su récord, gracias a Dios, que ahora yo tengo 5 años y meses que yo no utilizo tarjetas de crédito. Honestamente, yo tengo mis 2 tarjetas de débito. Entonces yo gasto lo que tengo. Lo demás no lo gasto. No tengo tarjetas de crédito y no me enjarano más allá de lo... Es que no es que no me enjarano más, no me enjarano. Y mi mujer sabe también eso. Doctor, porque uno no puede gastar lo que no tiene. Sí. Ese es otro problema también, que hemos tenido los hondureños, que el que tiene una tarjeta de crédito se va. Y después llega y dice, wow, ¿y cómo pago esto? Y empiezan los intereses. Y lo matan esos intereses. Y ahí la llamada. Es increíble. Aquí es donde yo digo también, Honduras es de los países de Latinoamérica en donde se cobra el interés todavía muchísimo más caro, aún con los esfuerzos que tibiamente ha hecho el presidente de la República y el Congreso Nacional, pero que en la práctica siguen llamando a la medianoche a la gente, siguen cobrándole los intereses abusivos, porque son intereses abusivos, siguen a la gente jorobándola. Aquí digo también, sé que no es su área en el sentido, pero el sentido común lo utilizamos mucho. Los que son dueños, cuando dice el Banco Central, crece la economía un 3.5%, claro, le crece para los dueños de bancos, pero no crece en construcción, claro. No crece en oportunidades en áreas en donde se le puede dar trabajo a la gente. Si más bien en la cuestión de los bancos, todo es ahora computarizado, en gran parte. Si los que tienen ahí es medio los cajeros, pero de ahí... Y no importa el crecimiento, no llegamos nunca a 4, pónganle 3.6, 3.7. Honduras mínimo necesita crecer a 8% sostenido durante unos 10 años para empezar a salir adelante. O sea, que le digan, es que el año pasado crecimos a 3.4 y hoy estamos a 3.6, crecimos, o el crecimiento, como dice usted, es crecimiento tal vez en exportaciones, pero no en desarrollo de la sociedad. ¿Y quién recibe esas exportaciones? Es un grupo privilegiado. Mire, en este tema, y siempre en ese contexto, fíjese que, por ejemplo, tenemos... Es que aquí pareciera que tenemos solo una élite que es capaz de gobernar el país y que si no Honduras se cae. Tenemos el caso del embajador de Honduras en Washington. Es, creo que el que coordina el gabinete económico. Tábora, el doctor Tábora, sí, Marlon Tábora. Es el que está al frente del tema del ENE, que es un tema gravísimo que requiere, creo yo, 24 horas y estar en el país. Entonces ahora le nombran el que era embajador en Taiwán, lo traen a Washington como embajador alterno. O sea, ¿por qué no dejan si creen que Tábora puede hacer el trabajo, lo dejan acá, lo nombran y haga su trabajo acá? Nombran un embajador en Washington, un país importante, o sea, es la primera potencia del mundo. No, lo vamos a manejar con un embajador alterno. Tampoco nos han nombrado embajador de Estados Unidos en nuestro país. Yo quiero mucho a Sierra, honestamente, yo lo quiero mucho. Es un buen muchacho. No, yo no estoy cuestionándolo. No, perdón, pero lo que le quiero decir, pero tampoco es para una posición de esas. No Está hablando usted de un cipote, porque es un cipote. Es decir, yo lo conozco. Es que es el círculo del presidente, pero, hay que decirlo. Pero, doctor, para eso que usted se va a ir a reunir con gente importante, hasta para invitarlos. Hombre, a veces uno debe ser velón con dignidad, como dicen, pero si usted no va a tener ni para ir a invitar a un café, a un... Pero mire, eso es producto de esta sociedad, es lo que le estaba diciendo. No llegan por mérito, por carrera, por experiencia, sino que llegan nombrados, porque está dentro del círculo de amigos del gobernante de turno. ¿Qué sucede cuando viene aquí, veámoslo aquí en nuestro país, viene un embajador de una potencia, o un país del primer mundo, que tiene una carrera diplomática, que ha sido embajador en diferentes lugares, ocupado puestos en Cancillería, y se viene a reunir con un grupo de personas que fueron nombradas de dedo. O sea, él siente que no están a su nivel para intercambiar opiniones y de visión. Claro, porque necesitan personas que estén a su mismo nivel en cuanto a carrera, experiencia, los temas que tratar son de Estado.
O sea, no es que, vos sos buena gente, sos mi amigo, me caes bien, hiciste un buen trabajo allá, te voy a mandar para acá. No se trata de eso. Sí, anda a resolverme bien, mira que es que se queda sola la embajada, anda a cuidarme ahí. No, no es eso, es el Estado, es el país, no es un gobierno de turno, hay que pensar en eso. Y eso determina muchas cosas. No es lo mismo que tengamos al frente de una embajada, una persona con un currículum, con una carrera, que tengamos a una persona que la tengo ahí, es que yo soy cercano al presidente. Nos conocimos cuando éramos jóvenes y yo lo acompañé en la campaña. Eso es intrascendente. O sea, ¿cuáles son sus credenciales profesionales? Eso es lo que me interesa. Su currículum, pero un currículum inventado, un currículum real. De experiencia. De experiencia. Uno lo experimenta, mire, yo recuerdo cuando fuimos al Mundial de Italia 90, al Mundial de Estados Unidos 94, mientras Costa Rica, para no irnos muy largo, no digamos ya Colombia, Chile, Brasil, Argentina, todos esos países tenían derechos comprados para transmitir de allá. Mire, dábamos lástima, de verdad dábamos lástima ahí acercándonos, que nos conseguían boletos otros colegas de esos países para poder entrar a los estadios, porque uno no entra a los estadios. Para que le tomaran la foto. ¿Sí? Y uno los entrevistaba y entonces le decía, mira, y antes les decía, diga que aquí estamos y que un saludo para Honduras. Y que no, mientras ellos entraban al campo, uno lo más que llegaba y sigue, y esa cuestión sigue, era al centro de prensa, donde entrevista a los que llegan allí para transmitir a sus países, que hoy ha cambiado por la tecnología. Pero eso solo reflejaba desde aquel entonces, y lo que refleja ahora, que somos muy poca cosa, pero somos poca cosa también porque nosotros mismos, como usted lo ha indicado, doctor, no hemos tenido, con la oportunidad que da un país tan precioso como el nuestro, en todas las áreas, en todos los rubros, poder tener esas iniciativas, salir adelante, trabajar, estudiar, prepararnos, pero se enfrenta con esa dura realidad. Usted decía, los nombramientos no se hacen por capacidad, los nombramientos se hacen por compadrazgos, por amistades, porque me ayudaste, porque fuiste compañero mío en el colegio. Por nepotismo. Y por nepotismo. Pero no los nombramientos en las cancillerías, en las embajadas. Claro. Los hijos de la gente que está en el poder. Sí. Y da muchísima tristeza. Pero tenemos algunas aspiraciones. Por ejemplo, en Estados Unidos queremos tener una embajada de primer mundo, ¿no? O sea, hay que pegarnos a nuestra realidad, o sea, un lugar digno, decente, donde se pueda entender a las personas, pero no necesitamos tener una embajada como la tiene, qué sé yo, Francia, Alemania. No pero sí, pero queremos vivir así. Cuando el mandatario viaja en su avión presidencial. O sea, otros gobernantes, y le voy a poner el caso de México, llegan en avión comercial. Claro, o sea, ¿qué les quita eso? Nada, al contrario. Cercanía con la gente. Y lo muestra como una persona que vive de acuerdo a su realidad y que no... y que no va a comparar la economía de México el poder con la economía nuestra. Claro. Hay una distancia, como dicen, de aquí a la luna. Sí. Doctor, bueno, siempre es un gusto, de veras. No, un placer. Creo que dejamos otros temas ahí. Sí, fíjate. No, vamos a volver porque teníamos lo de, la caravana de migrantes, Nielsen renunció, la ministra, quitó ayer no solo la ministra de Seguridad Nacional, sino que también ya quitó al jefe de Servicios Secretos. De Servicios Secretos, Mira, es que el señor Trump trabaja como empresario, él no me funciona, no sé lo que yo te digo, te vas, traigo otro. O sea, no son imprescindibles, no son únicos. Imagínese. Y tampoco trabaja con el sentimentalismo. Exactamente, natural, con resultados. Exacto. Aquí quitan a uno y lo ponen en otro lugar. Exacto. Y de aquí te muevo para acá. Fuiste, ¿cómo se llama? De como una cartera, ¿no? Y ahora te mando a otra. Saben de todo, son todólogos. No, eso no existe. Y él funciona así. No me da resultados. Y en muchos casos criticados por eso, porque también acababa de venir la señora Nielsen cuando él estaba emitiendo opiniones de que aquí no se hacía nada. Yo creo que esa fue parte de la fricción y también posiciones que ella no quería ya aceptar del presidente. Entonces dijo, bueno, mejor dejo mi cargo. Pero lo hace con dignidad. Ella dice, lo apoyo, hice esto, no empieza a despotricar, me voy, tranquilo, nombran al otro, que habrá que ver cómo le funciona, porque... Y el enfoque, mira qué interesante. Este es el comisionado de aduanas y de protección fronteriza. Correcto. Mire a quién lo nombra. ¿Y sabe cómo surge esta Secretaría de Seguridad Nacional? Surge después de los ataques terroristas. Está orientada a la seguridad nacional en el tema terrorista. Y ahora lo están pasando prácticamente al tema migratorio.
Mire cómo le están dando importancia al tema migratorio, pero nosotros lo vemos como así, como, no pasa nada, otro más. Sí, No. Para ellos es un problema de seguridad nacional, además que está en un contexto político. Doctor, le agradezco una vez más. No, un placer. Un enorme placer y 30 segundos, por favor, para que se despida. No, yo creo que el mensaje aquí debe ser, en el caso de las relaciones entre los presidentes, que debemos de buscar la armonía entre nuestros países y a nivel interno buscarle solución también, no solamente esperar la cooperación internacional, hacer la parte que le corresponde a nuestro país, abrir oportunidades, mejorar el tema de seguridad, escuchar a otros sectores de la sociedad, no solo es un tema que compete a la parte de la policía o a la parte de policía militar, sino que también hay que llamar a los empresarios, a la academia. Los países que han salido adelante lo han hecho así, reunir a todos los sectores de la sociedad y buscar soluciones en forma conjunta, pensando en el bien del país, no de una persona o un grupo en el poder. Doctorísimo. Un placerazo siempre. Nos encontramos siempre. Claro que sí, un placer siempre. El doctor Graco Pérez, experto en Derecho Internacional, nos ha acompañado en nuestra entrevista de fondo esta mañana. Ha sido, por supuesto, como siempre, un verdadero placer. Una brevísima pausa, quédese con nosotros, retornamos en un instante con más información.